El siguiente es un programa informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno. Y para eso tenemos un lema: para que el desastre no nos alcance. En el programa de hoy estaremos trabajando para ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico del espacio. De la edición y el montaje se ocupa Gerardo Montes. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores, que les habla Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Hoy Nilsa Gulfo, nuestra compañera de trabajo, se encuentra cumpliendo una asignación especial. Aprovechamos también para recordarles que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo que nos ofrece el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. También aprovechemos para decirles cuáles son las coordenadas para establecer contacto con Información a todo riesgo. Una es sintonizando el programa todos los viernes de 4 a 5, como tal lo está haciendo a través de la señal de la emisora Éxitos 100.9 de Mérida. También, si no tiene un radio a la mano y está conectado a internet, puede buscarnos en internet y igualmente la señal en vivo de la emisora se transmite a través de Éxitos 109 FM, sin el punto, entre 100 y 9, éxitos 109fm.com.be. Ahora, si usted desea escuchar los programas que ya hemos transmitido con anterioridad, es decir, los programas grabados, también lo puede hacer. En ese caso, puede acceder a la página www.sigir.org. En este caso, Sigir se escribe con C de casa. Va a la sección novedades y allí puede conseguir todos los 66 programas que hasta el momento hemos grabado y que hemos transmitido todos los viernes. Allí están depositados temas de diversa índole, algunos pueden ser de mucho interés para usted. Una noticia interesante es que hasta el momento los programas que tenemos allí en el depósito han sido escuchados por más de 5.000 usuarios, cosa que nos alegra mucho porque es un servicio adicional a la transmisión en vivo. También desea usted escribirnos, establecer contacto, proponernos algún tema, lo puede hacer y para este fin tenemos el correo a todoriesgo@sigir.org. También puede hacerlo a través de INF de información a todoriesgo@gmail.com y seguirnos por el Twitter a través de @INF a todo riesgo, es decir, INF a todo riesgo, con, por supuesto, el @ al comienzo, y podrá también seguir los enlaces para escuchar el programa e información vinculada a este apasionante tema de la gestión integral de riesgo de desastre. Bueno, así damos inicio hoy viernes 16 de marzo al programa número 67 de Información a todo riesgo. Y hoy tenemos preparado un programa especial. Recuerden, desde la pasada edición de Información a todo riesgo, entramos a un mes especial, el mes de marzo. Lo es especial porque el 26 de este mes, el 26 de marzo, vamos a recordar 200 años del terremoto de 1812, el famoso terremoto que ocurrió en plena gesta independentista venezolana y que ha sido tal vez uno de los más mediáticos de los terremotos que por los cuales ha pasado el país en el sentido de la promoción. Claro, la época, el momento, el lugar, las condiciones del país, pues hicieron que ese impacto del terremoto se potenciara. Y aún hoy, 200 años después, es mucha la lectura que le podemos hacer a este apasionante tema.
como es un tema sísmico y como es un mes sísmico, nosotros hemos metido toda la programación dentro del tema sísmico para entender los terremotos. En el pasado programa, la profesora Stephanie Clarica nos estuvo explicando cómo funciona la mecánica sísmica, cómo funciona, cómo se producen los terremotos, y nos dio como el ABC sísmico. En ese andar por el tema sísmico, hoy vamos a poner la mirada sobre otro evento sísmico, no ya venezolano, pero sí que tiene unas lecturas importantísimas de lo que podemos hacer nosotros frente a situaciones parecidas. En este caso, vamos a hacernos una pregunta inquietante. ¿Puede un terremoto de poca magnitud provocar grandes daños? Para eso tenemos a una invitada muy especial. Con los especialistas. Sí, con los especialistas nos acompaña hoy la doctora en arquitectura, Teresa Guevara Pérez, al cual le damos la bienvenida. Ella es egresada como arquitecta de la Universidad de los Andes. También posee un diploma de posgrado en construcción industrializada en Inglaterra y un máster en arquitectura en ese mismo país. Es doctora en arquitectura, en edificaciones especializadas específicamente en edificaciones sismorresistentes por la Universidad de California en Berkeley. Ha trabajado como investigadora en el área de la vivienda, pero su tema fundamental es asociar la arquitectura con el tema sísmico. Autora del libro Arquitectura Moderna en Zonas Sísmicas, revela esa inclinación de nuestra invitada sobre este tema. Ella tuvo la particularidad de que dentro de sus inquietudes académicas, investigativas, estuvo 2 semanas después de que se produjera un terremoto con una lectura muy particular. Es el terremoto de Lorca, acontecido el 11 de mayo del año 2011, es decir, del año pasado, en la ciudad de Lorca, vamos a decirlo así, capital, o en este caso no se puede decir capital, de la región sur de España. Ahorita ella nos va a explicar en detalles la localización y todas las condiciones geográficas, poblacionales y características de esa zona. Bueno, ese terremoto, lo particular de todo esto es que ocurrió con una magnitud medida en 5.1 y aún con esa, vamos a decir, poca potencia como terremoto, causó unos daños bastante cuantiosos en esa ciudad, en esa zona de España. Esto lleva a la pregunta entonces, ¿cómo un terremoto de poca magnitud puede causar daño? Y sobre todo le agregamos otra pregunta, ¿cómo en un país como España, ubicado como un país desarrollado, que uno supone que tiene la capacidad, así como lo ha demostrado Japón, de soportar sismos de gran potencia sin recibir mayor problemas en sus infraestructuras? Bueno, todas estas preguntas surgen de Lorca y la profesora Teresa Guevara es protagonista de esta investigación. Así que muy buenas tardes, profesora. Le agradecemos mucho el haber tomado parte de su tiempo para contarnos esto. Vamos a comenzar entonces preguntándoles qué ocurrió, ya que yo no di muchas precisiones, qué ocurrió exactamente ese 11 de mayo del año 2011 allí en esa zona sur de España. Muchas gracias por la invitación. Una vez más estoy aquí acompañándolos con muchísimo gusto. En esta ocasión para hablar de un sismo muy peculiar que ocurrió el año pasado en Lorca. Es una ciudad en la comunidad autónoma de Murcia, al sur de España, y es una ciudad con un altísimo nivel de calidad de vida, y nos encontramos que un sismo de una magnitud muy pequeña produjo el 80% de los edificios se dañaron, y muchos de ellos, aunque solamente colapsó totalmente uno de ellos, el 80% de los edificios sufrió daño importante que hubo que demoler manzanas enteras. Entonces, cuando vemos esta situación, nos corrobora que la vulnerabilidad de los edificios, y por lo tanto en la forma en que están diseñados y construidos los edificios, son el factor más importante cuando nosotros queremos evaluar el riesgo. Ya ustedes lo han repetido innumerables veces, que el riesgo depende de la amenaza,
por la vulnerabilidad. Es decir, si nosotros tenemos una amenaza alta y tenemos una vulnerabilidad bajita, nuestro riesgo va a ser muy alto. Porque al tener unos edificios que son vulnerables para una magnitud baja, se van a producir daños que no tenemos previsto. No sé si esto queda claro en términos generales. Ahora, por supuesto que cuando uno observa, volvamos al tema de Japón, que siempre es un ejemplo socorrido, pero demostrativo. En este caso, Japón, con su agitada vida sísmica, nos revela que un país, una sociedad, puede soportar sismo de una magnitud por encima de lo que ocurrió en Lorca. En este caso, Japón ha vivido sismos terremotos. Si no, recordemos inclusive el de terremoto de 9 grados que ellos sufrieron, que desde el punto de vista del terremoto como tal, pues no fue lo que más los estremeció, sino fue el tsunami que generó. Pero es un país preparado. Entonces, la práctica dice que se pueden soportar con unas ciertas condiciones un sismo alto. Cuando yo le decía que esto no ocurrió en Haití, que ya vimos lo que pasó, uno dice, bueno, en Haití ocurrió un sismo pequeño, puede causar destrucción. Es como más o menos lógico pensarlo, porque es un país del tercer mundo con muy poca calidad en cuanto a las edificaciones, con muy poca supervisión en cuanto a la norma. Extraña entonces que además de lo que usted explica de la relación amenaza-vulnerabilidad y que de la existencia de esa vulnerabilidad haya sido tan alta. Japón es un país que nos muestra una variedad de ejemplos que nos dan muchísimas lecciones. En el año 95 fue el terremoto de Kobe, con una destrucción masiva de la ciudad, porque no se esperaba que hubiera una falla debajo de la ciudad. Y en aquel momento todos nos preguntamos cómo es posible que en un país tan desarrollado desde el punto de vista sísmico se haya producido la destrucción que se produjo. Y de ahí se arrojaron una cantidad de lecciones. Lo que es importante es que estas lecciones fueron tomadas en cuenta para el desarrollo posterior, y nos encontramos que en el 2011 se produce este sismo de una magnitud tan elevada, sí, y el número de edificios dañados por los efectos del sismo son bajísimos. Otro ejemplo que fue muy importante fue justamente el de Haití, como tú lo mencionaste, y a los pocos meses al mes fue el de Chile. Y una vez más, Chile es un país con una ingeniería sísmica desarrolladísima, y pudimos ver que el sismo, la magnitud del sismo de Chile fue impresionante. Sí, un sismo de esos que nadie, que escalas y ahí vimos que solamente un edificio colapsó totalmente. También de ahí se arrojaron una cantidad de lecciones que fueron muy importantes, porque vimos la vulnerabilidad de Haití, no solamente la vulnerabilidad en cuanto a sus estructuras, sino la vulnerabilidad social, que es un factor muy importante, porque esto fortalece la vulnerabilidad. Suena terrible, pero es así. La vulnerabilidad social lleva justamente a que no haya la preocupación por reducir la vulnerabilidad estructural, y se produce, como el caso de lo que pudimos ver, en un país que todavía no ha logrado recuperarse. Sí, esa es la otra, ¿no? Que a veces hay países que, pueden sufrir un duro golpe, pero tienen una capacidad de recuperación que les permite lidiar en un tiempo relativamente breve con esta circunstancia. A la vuelta vamos a hacer una pequeña pausa, profesora, y a la vuelta vamos a centrarnos en las revelaciones, en eso que usted observó y que vio, esos ejemplos referidos, por ejemplo, al tema estructural de las edificaciones. ¿Qué fue lo que falló allí en Lorca? Y que, sobre todo en el contexto nuestro, venezolano, merideño, latinoamericano, inclusive podemos decir, ¿qué podemos tomar de allí? Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos con más de este programa especial. Investigación,
formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Bien, de vuelta en Información a Todo Riesgo. Hoy con una invitada especial, la doctora Teresa Guevara. Ella nos está contando su experiencia puesta allí en ese escenario vivencial que fue el terremoto de Lorca, su experiencia de trabajo, su experiencia como investigadora, de lo que observó. Y esto se resume un poco en la pregunta: ¿puede un terremoto de poca magnitud provocar grandes daños? Obviamente Lorca se encargó de responder esa pregunta inquietante porque pues nos hace revisarnos a todos los países que tienen alguna condición sísmica. En el escenario que le tocó, usted estuvo, entiendo que pocos días después del terremoto, tuvo la posibilidad de ir hasta Lorca. ¿Nos puede contar a todos los oyentes qué fue lo que observó y dónde, según su criterio y el de los especialistas, estuvieron las principales centradas, los principales problemas y fallas? Yo llegué a Lorca justamente 2 semanas después del sismo, cuando me preparaba para ir a Barcelona. Estaba todavía en Venezuela, fue el sismo, y estuve una semana en Barcelona y luego me fui a Madrid y de ahí me fui a Lorca. Son 5 horas en tren desde Madrid y quisiera retomar el caso de Haití. Dijimos que la vulnerabilidad social y socioeconómica de Haití hace que la vulnerabilidad sea muy alta. En el caso de Lorca es un detalle muy importante. El nivel económico es altísimo. En Lorca no hay gente sin techo, no hay recogelatas, tiene un nivel socioeconómico altísimo. Vamos a decir que el nivel económico más bajo es obreros, empleados, trabajadores de la tierra, pero en general todos tienen su propiedad. Digamos que no hay signos de pobreza, por lo menos así, visible. No, es impresionante, es una de las zonas más ricas de España. Y ahí el problema se centra primero que todo en suena muy duro, pero es la ignorancia o el no querer reconocer que esa zona tiene una amenaza sísmica que no es muy alta, pero que si sus edificios no están preparados, la lección que nos quedó es que los edificios tienen una calidad estructural muy baja, que hay unas configuraciones arquitectónicas, que es mi área y lo voy a tocar porque es donde yo insisto, que los arquitectos y los planificadores urbanos no terminan, déjeme hablar en tercera persona porque yo creo que hay razones para no hablar en primera persona. Que la responsabilidad que tienen los arquitectos cuando diseñan los edificios es importantísima. Pudimos ver en la conferencia o charla que tuvimos esta mañana en la universidad, les mostraba cómo una configuración que se repite en las ciudades modernas, que muchas veces es impuesta por las normas urbanas, fue la causante principal, claro, debido a que la estructura no estaba diseñada apropiadamente para hacer que esas configuraciones resistieran, y tuvimos, como les mostré, un número altísimo de edificios que fallaron debido a los esfuerzos tan grandes que tuvieron que hacer unas estructuras que no estaban preparadas para resistir. Entonces, se juntan la calidad de la construcción muy mala y la configuración que no ayuda, y la respuesta ante un sismo moderado fue que se produjeron todos estos daños. Sí, permítame entonces también recuperar el concepto de amenaza. Algunos especialistas, sobre todo los científicos duros, vamos a decirlo así, geofísicos, etcétera,
consideran que a veces con todo este discurso que está evolucionando sobre el riesgo en esa ecuación vulnerabilidad-amenaza, se está dando cierto desdén hacia la propia amenaza y llevando el tema de la vulnerabilidad a un protagonismo que yo comparto que es así, que el tema de la vulnerabilidad es fundamental más allá de la amenaza, y porque hay ejemplos claros en el mundo que lo confirman. Sin embargo, en el caso de Lorca, usted ha dicho que en la historia, es decir, ha habido la amenaza como tal, ha tenido a lo largo de la historia de esa región de España, ha tenido que haberse manifestado, y más allá de la ignorancia o el no querer ver, que es también una cierta forma de considerar la ignorancia, más allá de eso, vamos a decir así, como un cierto sentido común de las instituciones, un cierto sentido común de quien habita una zona con un cierto peligro ante una amenaza, pues lleva a tomar unas acciones más o menos concretas para reducir la posibilidad de que esa amenaza me afecte. La pregunta se la hago porque entonces, estableciendo la comparación entre Haití y Lorca, pues dos grupos sociales, vamos a decir, bien distintos en cuanto al tema económico, entonces pareciera que se atan hacia una cierta, el factor de la ignorancia o el no querer ver o el no saber. A lo mejor mucha gente fue sorprendida y el sismo la agarró sin saber siquiera que estaba sobre una zona sísmica. ¿Qué tanto peso tiene entonces allí la historia sísmica de la zona, la información que manejaban los ciudadanos y la competencia de las autoridades? Antes que nada, yo quisiera hacer una aclaratoria en cuanto a la amenaza y la vulnerabilidad y su relación. No podemos hablar de vulnerabilidad si no tomamos en cuenta la amenaza. Esos son dos conceptos que van amarrados. Sí, no los podemos separar. Sí. Si no hay amenaza, no existe vulnerabilidad. Si nosotros, por ejemplo, construimos un edificio que está en un sitio donde no ocurren los sismos, nuestra amenaza es cero. Sí. Entonces nuestra ecuación nos va a dar que el riesgo es cero. Y aunque el edificio pudiéramos definirlo como que tiene una vulnerabilidad sísmica muy alta, no podemos decir realmente que tiene una vulnerabilidad sísmica. Porque no hay amenaza que no hay amenaza. Lo que vamos a decir es que es un edificio con unas características peculiares que si lo ponemos en un contexto sísmico no va a responder. Entonces, estos conceptos van muy amarrados. Excelente. ¿Cómo se dice? Dependientes, son unas variables dependientes. Si no hay vulnerabilidad, no existe la amenaza. Lo que existe es un evento, en el caso de los terremotos. Yo siempre cuando doy clases explico que en California hubo un sismo donde la magnitud fue muy alta. Era en la zona sur de California, en la zona desértica, donde había muy pocas edificaciones, y aunque la magnitud del sismo fue muy alto, o sea, el evento fue muy alto, no fue una amenaza porque lo que había eran muy pocas viviendas, y lo único que se produjo fue que un vagón de un tren se volteó. Entonces ahí tenemos que tener muy claro que son variables dependientes. Perfecto. Si no hay vulnerabilidad, es decir, si nosotros tenemos un edificio que está muy bien construido y lo ponemos en un lugar donde las probabilidades de que ocurra un evento grande, no una amenaza, sino un evento grande, va a resistir. Su vulnerabilidad es muy bajita y la amenaza, aunque sea muy alta, al multiplicarlo, el riesgo va a ser muy bajo. Después de esta explicación, pues vamos a seguir con nuestro caso de Lorca. Ajá. Y allí lo que ocurre es lo siguiente: los sismos en España, primero que todo que las probabilidades de un evento grande son muy bajas. De todas maneras tenemos que tener en cuenta que el sismo de Lisboa, que fue en 1755, que fue un sismo de una gran magnitud, que sus efectos se sintieron hasta en los lagos escandinavos, produjo muchísimo daño al sur de España. El sur de España viene con una historia de sismos
La zona de Murcia se ha visto afectada por sismos y toda la zona de Andalucía, parte también de Extremadura, toda esa zona del sur, que no solamente se mueven por los sismos o los hipocentros que pueden existir en la zona sur de España, sino los del norte de África, se sienten mucho. Cuando hay sismos en Argelia, en esa zona, se sienten mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la típica posición del avestruz. En la medida que yo no sé que es una zona sísmica, los sismos para mí no van a ocurrir. Claro. Entonces eso es una actitud muy humana. Ante el pánico de que puede ocurrir un sismo, yo prefiero no saber. Entonces esto nos lleva a, una vez más, el problema de la educación y de la formación. España tiene sus mapas de amenaza sísmica y ellos se rigen por el Eurocódigo, que es reciente, aunque cada país tiene sus peculiaridades con respecto al Eurocódigo 8, que es el que los envuelve a todos los países europeos, la Unión Europea, pero cada uno tiene su peculiaridad. Ellos tienen un instituto sismológico que es importantísimo. Entonces tienen sus estudios, la Universidad Politécnica de Cataluña también ha desarrollado muchísimos estudios, es más, tienen un posgrado en ingeniería sísmica donde, por darles un poquito de crédito, el 90% de los estudiantes son de Hispanoamérica. Y tiene un instituto geológico también importantísimo en Cataluña, el Instituto Geológico de Cataluña. Así que los estudios están hechos. Exactamente, se tiene la amenaza bien definida, muy claramente definida, pero existe volviendo a usar una palabra que es muy antipática, pero es la realidad, es la ignorancia no le llega la información a la población, no hay planes, aunque la reacción de la Protección Civil, en el caso de Murcia, la Protección Civil española, como tienen tanta experiencia en el exterior, fue de una eficiencia notable. Claro. Y como ustedes vieron esta mañana, hubo la principal causa de los fallecidos fue el desprendimiento de cornisas y revestimientos exteriores. Y ustedes vieron cómo las calles estaban llenas de ladrillos. Sin embargo, a los 2 días ya todas las calles estaban limpias. Sí, tenemos entendido, no sé si me corrige, doctora, el número de fallecidos se situó en 9 personas, un poco menos de 400 heridos. Es decir, que en cuanto, digamos, a Dios gracias, al efecto sobre la población, sobre la vida humana, fue, bueno, siempre es terrible decir estas cosas, pero en comparación con otros eventos y por lo que se observó por televisión, porque fue un evento además que permitió ser visto en vivo y directo cuando ocurrió los efectos. Entonces hay grabaciones muy impactantes donde los edificios se vienen abajo, sobre todo edificios históricos, etcétera. Entonces en ese número de personas heridas, pues a Dios gracias, fue moderado en función de esa destrucción. Ahora, quería dejarle en el aire una reflexión para proseguir en el próximo segmento esta conversación. Está claro que el terremoto como tal pues sorprendió a muchos por sus efectos. La posibilidad de que un terremoto de similares características afecte no solamente en España, sino cualquier otra ciudad europea cuya basada en construcciones que tienen muchos años, cientos de años, medievales en muchos casos, lleva a preguntarse si este terremoto ha sido un elemento importante a la hora de establecer un antes y un después de Lorca, para lo que tiene que ver, por lo menos en el caso europeo, con la atención al tema de la vulnerabilidad, sobre todo en estas ciudades que destacan por su belleza histórica, etcétera, pero que pudieran tener de fondo una bomba de tiempo en cuanto al tema de la vulnerabilidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este programa especial.
Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, con todos ustedes una vez más en Información a Todo Riesgo. Les recordamos que estamos en el mes de marzo, un mes especial para nosotros en el sentido de que a propósito de del recordatorio, de la conmemoración de los 200 años del terremoto de 1812, el 26 de marzo, estamos dedicando en Información a Todo Riesgo este mes especial al tema sísmico, y hoy no es la excepción. Entonces hoy estamos insertando el tema sísmico aprovechando la presencia en Mérida de la muy destacada arquitecto, la doctora Teresa Guevara Pérez, quien, surgió de las aulas de la Universidad de los Andes y guarda un especial cariño hacia la ciudad. Y ella nos está explicando, tratando de responder a la pregunta que ya decíamos que el terremoto de Lorca se encargó de responder, de que si un terremoto de poca magnitud puede provocar grandes daños. Nos está explicando la experiencia de Lorca porque ella estuvo allí y ha dedicado tiempo. Antes de Lorca ya venía trabajando el tema, pero Lorca le ha servido como un laboratorio importante para observar muchas de las situaciones, sobre todo el tema de la vulnerabilidad. Precisamente sobre vulnerabilidad le dejamos abierta la pregunta sobre el escenario europeo en el que destacan construcciones históricas, edificios monumentales, iglesias, catedrales, palacios, castillos, todos de una belleza arquitectónica impresionante y cuyo atractivo los convierte en íconos turísticos para toda la humanidad. El caso de Lorca evidenció que muchas de estas estructuras emblemáticas con las cuales ellos exhibían su legado cultural se vinieron al suelo de una manera estrepitosa por este sismo relativamente leve. ¿Qué lección da Lorca a Europa e inclusive al mundo sobre esta clase de vamos a decirlo así, de paradoja, ¿no? La belleza histórica, pero con un potencial margen de vulnerabilidad? Vamos a aclarar primero que la razón por la que tenemos esas maravillosas filmaciones del colapso de los campanarios y de cómo se movieron los edificios se debió a que casi 2 horas antes hubo un sismo menor de 4.5. Un precursor, sí. No, sí, un precursor, pero es un sismo ya diferente, ¿no? Uh-huh. Fueron 2 sismos en puntos diferentes, en fallas distintas. Okay. Y la gran mayoría de la población estaba en la calle. Adiós, gracias. Y los medios de comunicación se habían movido todos hacia Lorca, y por eso pudimos ver cómo en uno de los casos que salió en todos los medios de comunicación, está filmando uno de los reporteros cómo cómo todavía estaba una cornisa, estaba floja y parecía que se iba a caer, y fue cuando vino el terremoto y ellos estaban justamente filmando eso y le cayó en los pies. Sí, fue impresionante. Es impresionante, ese es uno de los videos más impresionantes. Claro, yo hice una selección de estos videos que hay disponibles, pero es muy importante porque lo que dices tú, de qué manera, qué lecciones nos deja. Lorca, como tú dices, es un centro barroco, es una ciudad barroca con unos templos fantásticos, unos claustros muy hermosos, barrocos, y hubo muchísimo daño al patrimonio. Ese es parte del atractivo turístico que tiene la zona. Y esto no solamente es el caso de Lorca, sino tuvimos el sismo de L'Aquila en Italia, uh-huh, donde también un sismo de una magnitud relativamente pequeña produjo mucho daño. Claro, L'Aquila no tenía el patrimonio que tiene Lorca, pero también no hace muchos años fue el sismo que destruyó la Basílica de Asís.
de San Francisco de Asís, en Italia, en el sur de Italia. Entonces, volvemos otra vez al tema de la amenaza y la vulnerabilidad. En el caso de Lorca, el epicentro estaba muy cerca de la ciudad. Fue un sismo muy superficial. Eso es un elemento. Es un elemento muy importante, y por eso fue que se sintió tanto y que produjo, en cierto aspecto, mucho daño. Yo no sé si se recuerdan del sismo de Christchurch en Nueva Zelanda, que sí, en septiembre de 2010 había habido un sismo de 7.1 y no había producido mayores daños. Sin embargo, unos meses después, un sismo de 6.2 destruye la ciudad. Era un sismo muy superficial y muy cercano a la ciudad. Entonces, justamente este juego de amenaza y vulnerabilidad nos lleva al hecho de que en una zona sísmica es preferible tomar todas las previsiones necesarias para garantizar que las estructuras van a resistir una gama de sismos que no los va a tumbar. El estado del conocimiento actual en la ingeniería sismo resistente y lo que se ha adelantado de la contribución que tiene las formas de las edificaciones, la configuración de las edificaciones, nos lleva a ver cómo ocurre el sismo de Japón y las edificaciones logran estar en pie cuando vimos todos en las películas que nos presentaron, los videos que nos presentaron por la televisión, cómo esas estructuras se movieron. Es que es impresionante, uno lo ve y no lo puede creer que no les pasó absolutamente nada. Entonces probablemente los contenidos se hayan movido y haya habido algún cacharro que se cayó de algún estante o algo así. Sin embargo, estructuralmente quedaron en pie antes un sismo de una magnitud casi inimaginable para los propios japoneses. Entonces, esto, como tú decías, fija un antes y un después y nos da también a nosotros lecciones que ya lo hemos visto. Yo fui a hacer evaluación de patrimonio justamente en el 2001, cuando ocurrió el sismo de El Salvador. Fui enviada por la UNESCO a hacer evaluación en El Salvador. El Salvador es un país que no tiene grandes edificaciones como pudiera ser Guatemala, México, Perú, pero tiene un patrimonio significativo, importante para la historia de la ciudad y hasta para la arquitectura histórica, vamos a decir, de Hispanoamérica. Y el daño que hubo fue notable en las iglesias. Ellos tuvieron 3 terremotos, no fueron réplicas hubo montones, pero ellos tuvieron 3 terremotos y hubo mucho daño en el patrimonio de ellos, un patrimonio modesto, pero es su patrimonio. Estaban muy identificados con su patrimonio. Sí, permítame, precisamente cuando esa experiencia suya que la ha llevado a recorrer muchos países, muchos en los cuales ha podido observar no solamente, digamos, la arquitectura, las edificaciones, e imaginárselas ante cualquier tipo de estas eventualidades, sino que también ha estado presentes en los momentos cuando ya ha pasado, ya ha ocurrido el desastre y que se han conjugado lamentablemente estas variables referidas a las amenazas y las vulnerabilidades. Desde esta perspectiva, como arquitecta, yo digo arquitecta, normalmente dicen arquitecto, ¿no? Yo la estoy llamando arquitecta en femenino, espero que quede bien. Ingenieros y arquitectos observan normalmente estas situaciones y es mucho lo que pueden sacar para profesionalmente, no solamente como profesionales, ¿no? Académicamente, desde el punto de vista de la investigación, de la academia y de la aplicación práctica del conocimiento profesional de la arquitectura y de la ingeniería. En el caso particular, usted que también es docente por naturaleza, ¿qué se le puede transmitir de estas experiencias a todos los que se están formando en estas áreas? Bueno, hablemos de la parte de arquitectura, ya que esa es su área profesional, y dejemos también de la ingeniería para los ingenieros, pero en la parte de arquitectura pareciera que con el pasar de los tiempos se van
acumulando y atesorando unos conocimientos importantísimos. En otros casos se ratifican situaciones que ya se saben. Por ejemplo, el tema de estos ornamentos de los edificios, cornisas, etcétera, que uno ve las fotografías de Lorca y observa como, por ejemplo, en una calle de donde están los vehículos aparcados, pues se observa claramente cómo se vino todo lo que era esos elementos ornamentales, a veces constructivos en la fachada. Eso como que ya se sabía que eso a veces no tiene un buen comportamiento sísmico. Claro, son edificios históricos, pero la tendencia de la arquitectura moderna tiende a recuperar o a tomar en cuenta estos aprendizajes. Un tema muy importante que acabas de mencionar, en Lorca no fueron solamente los edificios históricos los que se dañaron. El gran porcentaje de las edificaciones que hubo que demoler eran edificios modernos, edificios construidos al siglo XX, con vamos a decir, todo el contenido de lo que fue la arquitectura moderna y sigue siendo la arquitectura moderna. También tú hablas sobre la educación de la arquitectura. En cuanto a las normas sísmicas, desde finales del siglo pasado, del siglo XX, a partir de 1988, realmente fue a raíz del sismo de Ciudad de México, donde todos estos conceptos que se venían manejando desde finales de los años 60 por los pioneros arquitectos y urbanistas de California, junto con los de Japón, que ya en Japón desde principios del siglo se hablaba de la influencia de la configuración arquitectónica en el comportamiento de los edificios, el comportamiento sismo resistente de los edificios. A partir de 1988 aparece por primera vez las tablas de identificación de irregularidades en el Código Uniforme de California, de la construcción, el Código de la Construcción o la norma de la construcción de los edificios. A partir de entonces se fueron incorporando en casi todas las normas sísmicas modernas estas identificaciones y establecen que para aquellos edificios que presenten unas configuraciones que se identifican en la norma sísmica, se requiere de unos estudios especiales, no se puede aplicar el mismo método de análisis que se utiliza para las edificaciones que están identificadas como regulares. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el arquitecto le ha dejado la responsabilidad de la reducción de la vulnerabilidad sísmica a los ingenieros estructurales. Y los ingenieros estructurales también no permiten ese escoto cerrado, ellos se han apropiado y no permiten que los arquitectos metamos la nariz en eso porque es como si fuera coto cerrado. Entonces ahí hay una separación que no debería existir, porque cuando el terremoto llega no pregunta qué fue lo que hizo el ingeniero estructural y qué fue lo que hizo el arquitecto. Entonces, tiene que haber, y próximamente en la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, que va a ser en Lisboa a finales de septiembre, logramos un grupo de arquitectos internacionales que nos aprobaran una sesión especial fuera del horario de las ponencias, donde se va a hacer una mesa redonda, un foro de arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos y funcionarios públicos, que ese es otro tema que no hemos hablado, pero eso da para un programa especial, sí. La gran responsabilidad que tienen los políticos y los funcionarios en esta situación de la reducción de la vulnerabilidad, porque los profesionales, como dije anteriormente, el estado del conocimiento ya nos da para que nosotros tengamos edificios que resistan los sismos. Pero si no hay la voluntad política y los funcionarios formados que conozcan, puedan ir a inspeccionar, que cuando se hacen las normas urbanas de zonificación, las normas de zonificación urbana, estén conscientes de que hay que controlar el diseño de los edificios y que se cumplan las normas, pero tienen que estar formados, no puede ser cualquier persona que llegue ahí a tomar decisiones urbanas. Sí, o por lo menos muy bien asesorado. Profesora, debemos hacer la pausa, la última de las pausas,
para identificar, cuando regresemos, bueno, unas consideraciones finales, y vamos a tomar tiempo también para leerles una interesante agenda que tenemos esta semana que se avecina. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Segmento final en Información a todo riesgo, hoy en este programa especial donde tuvimos la ocasión de conocer de voz de la doctora Teresa Guevara las referencias sobre lo que nos dejó como enseñanza el terremoto de Lorca, que ocurrió el 11 de mayo del año 2011 y que tuvo como característica un sismo muy breve, más bien de poca magnitud, con unos daños importantes. Esto ya para finalizar y que nos sirva como cierre de su entrevista, doctora Guevara, Lorca en sí es una mala noticia para el mundo que se preocupa por el tema sísmico, porque ocurrió en 2011, es decir, en un año de intensa, donde ya hay un conocimiento muy desarrollado sobre la materia, en un país desarrollado, con una población, vamos a decir, consolidada desde el punto de vista físico, cultural, económico, etcétera. Pareciera que queda como un sabor amargo después de Lorca. Queda un sabor amargo por los daños que se produjeron y las víctimas que se generaron. Pero yo creo que ha sido muy importante porque esto ha movido las bases de España para que se comiencen a desarrollar una serie de políticas. Yo creo que ya hemos sacado varias conclusiones, pero yo diría que lo más importante es que en zonas sísmicas tiene que haber un trabajo transdisciplinar de arquitectos, ingenieros estructurales, urbanistas y, nuevamente les digo, funcionarios y políticos. No se puede separar. Esas son las profesiones que tienen que trabajar en equipo para poder desarrollar ciudades menos vulnerables y con una alta resiliencia, que no hablamos del tema de resiliencia, que también da para un programa completo. Bueno, usted mismo ha dejado abiertas las puertas de posibles futuras entrevistas. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora Teresa Guevara. Y ahora, brevemente, la sección de Agenda. Agenda de la semana. Esta semana tenemos 3 actividades bien importantes. La primera, esto es cosa de un par de minutos que nos deja el programa. Este sábado 17 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, los habitantes de la Mucuy van a tener un taller que se llama Gestión Comunitaria del Riesgo para una Comunidad Segura. Lo va a dictar el sismólogo Raúl Esteve, reconocidísimo profesor. Esto va a ser, ya les digo, a partir de las 3 de la tarde, con entrada libre en la Casa de la Diversidad Cultural. Si pueden, acérquense y van a aprender mucho del tema de lo que hablamos un poquito aquí, del tema de las amenazas, de la vulnerabilidad y de la relación con el entorno físico. Otra actividad que se está preparando en ocasión también de estos 200 años del terremoto de 1812 es el taller que se va a dictar el sábado 24 de marzo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la sede de Imparque. Lleva por nombre Taller Herramientas para el Acceso y Uso Acertado de Medios Masivos, dirigido a funcionarios públicos vinculados al tema de la gestión de riesgo. En este caso, este taller lo está auspiciando el CIGIR, el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo. Y finalmente, para el 27 de este mes de marzo, Universidad y Gestión de Riesgo es el nombre del foro que se va a realizar en el Teatro César Rengifo de 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. También entrada libre. El terremoto de 1812 nos está moviendo. Ya con esto nos estamos nosotros despidiendo por el día de hoy. Bueno, decirles que pueden conseguir parte de lo que aquí conversamos en la edición impresa de Información a todo riesgo en el Diario de los Andes el próximo lunes. También contarles que estuvimos trabajando con muchísimo gusto para todos ustedes hoy. Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. En la edición y el montaje estuvo Gerardo Montes.
Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos acompañó el doctor Alejandro Liñayo. Y en la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de acompañarlos hoy con muchísimo placer. Quienes habla Delfo Solarte, CNP 8965, PNI 22527. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes. En el calendario